¿Sabías que la luna se está oxidando? No, no rústica, oxidando. Suena imposible, porque el óxido necesita oxígeno, y la luna, pues, no lo tiene. O eso creíamos. Al parecer, la Tierra está dejando escapar su aire y está marinando la luna. Podría haber sido así durante miles de millones de años. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué los científicos dicen que es una gran noticia para una futura base lunar? Bueno, vamos a averiguarlo. Hace unos años, la Organización India de Investigación Espacial envió una sonda llamada Chandrayaan-1 a orbitar la Luna. Su misión era tomar unas buenas fotos, pero también llevaba un instrumento de la NASA diseñado para mapear químicamente la superficie. Los resultados mostraron algo que los científicos no esperaban encontrar en la Luna: hematita. Es un óxido de hierro, o en palabras simples, óxido. ¿Es el mismo material rojizo que se come la cerca de tu jardín o la cadena olvidada de una bicicleta? Encontrar óxido en la Tierra es normal, porque nuestro planeta es húmedo y tiene aire. Necesitas una receta muy específica para que ocurra. Necesitas hierro, necesitas agua y necesitas oxígeno. La Luna ya tiene el primer ingrediente para el óxido, porque su superficie es rica en hierro, gracias a miles de millones de años de impactos de asteroides. Pero los otros dos ingredientes no están. No hay atmósfera que proporcione oxígeno, y no hay agua líquida acumulándose en la superficie. Pero va más allá de eso. El espacio en realidad odia el óxido. El Sol constantemente bombardea la Luna con el viento solar, un flujo de partículas rápidas, compuestas principalmente de hidrógeno. Estas partículas tienden a arrancar el oxígeno de las rocas en lugar de añadirlo. Todo eso deja claro por qué la hematita no debería estar cerca de nuestro satélite, pero los resultados no mienten. La presencia de hematita significa que, de alguna manera, a pesar del vacío y el flujo de partículas del Sol, la Luna está recibiendo un suministro constante de oxígeno. No viene del espacio profundo ni del núcleo lunar. Además, el óxido no está distribuido de manera uniforme. Los datos mostraron que la hematita está más concentrada en el lado de la Luna que mira hacia la Tierra. El lado lejano está prácticamente limpio. Ahora, el único oxidante lo suficientemente cerca para hacer el trabajo es la Tierra. En la escuela nos enseñaron que la atmósfera de la Tierra termina en la línea de Kármán, a unos 100 kilómetros de altura. Ahí es donde oficialmente comienza el espacio. Pero esa es solo la parte densa. En realidad, la Tierra está envuelta en una gigantesca nube invisible de hidrógeno llamada geocorona. Es enorme, brilla en luz ultravioleta y se extiende casi 640.000 kilómetros hacia el espacio. Eso es más lejos que la órbita de la Luna. Esto significa que a pesar de estar muy lejos, la Luna todavía se encuentra dentro de los bordes exteriores de la atmósfera terrestre. Si estuvieras parado en la Luna, mirando hacia la Tierra con un telescopio que puede ver hidrógeno ultravioleta, la Tierra no se vería como una canica azul. Se vería como si llevara un enorme halo brillante y difuso. Cuando nos imaginamos la Tierra y la Luna, pensamos en un enorme espacio vacío entre ellas, dos mundos separados por la nada. Pero esa nada en realidad no está vacía. Las dos ya están conectadas por la gravedad, jalándose mutuamente sin parar. Pero hay otro tipo de conexión en la que casi nadie piensa. La Tierra está rodeada por una fuerza invisible llamada campo magnético. Se genera en las profundidades del planeta y se extiende muy lejos en el espacio. No lo vemos, pero es la razón por la que las brújulas funcionan y el Sol no nos arranca la atmósfera. Este campo magnético no se detiene en la superficie de la Tierra. Tampoco se queda ahí como una burbuja perfecta. El viento solar lo empuja sin parar, estirándolo detrás de la Tierra en una larga cola magnética, que se extiende cientos de miles de kilómetros en el espacio, como la cola que deja un cometa en movimiento. Esa cola es la forma en que el oxígeno de la Tierra termina en la Luna. El Sol golpea la atmósfera superior de la Tierra, arrancando átomos de oxígeno y nitrógeno y convirtiéndolos en partículas cargadas. Normalmente se irían flotando al espacio, pero como están cargadas, el campo magnético de la Tierra las atrapa y las envía hacia atrás por la cola magnética. La mayor parte del tiempo, la Luna anda por su lado, haciendo lo suyo. Pero una vez al mes, justo alrededor de la luna llena, se desliza directamente dentro de la cola magnética de la Tierra. Dentro de esa cola, la Tierra bloquea el viento solar agresivo y le da a la Luna unos días de calma, pero sigue moviéndose entre partículas que se escapan de la Tierra. Esas partículas chocan con la superficie y reaccionan con el hierro del suelo. Repite eso el tiempo suficiente y se va acumulando. La Tierra pierde pequeñísimas cantidades de su aire y la Luna las va recolectando silenciosamente con su débil gravedad, como una red lenta y paciente.
Es como ir manejando detrás de un camión lleno de tierra. La tierra sale volando, pero no te das cuenta hasta que empieza a pegarse en tu parabrisas. Lo mismo pasa en la Luna, excepto que, bueno, no hay parabrisas. De hecho, tenemos pruebas de que esto sucede en tiempo real. Una sonda japonesa llamada Kaguya estaba en órbita lunar y sus sensores se dispararon cuando la Luna pasó por la cola magnética de la Tierra. Detectó un aumento repentino de iones de oxígeno de alta energía. Los científicos lo llaman el viento terrestre. Actúa como el viento solar, excepto que en lugar de ser partículas calientes de una estrella, está hecho de los restos de nuestra propia atmósfera. Y esto de repente convierte a la Luna en parte de una historia mucho más grande. Los científicos creen que este tipo de escape atmosférico puede ayudar a explicar lo que pasó con planetas como Marte. El planeta rojo no tiene un campo magnético global hoy en día, pero hace mucho tiempo probablemente sí lo tenía. Cuando ese escudo falló, su atmósfera pudo escapar mucho más fácilmente. Estudiar la Tierra y la Luna es como ver una versión de ese proceso en repetición, solo que en cámara lenta. Y no es algo único. Cerca del borde del sistema solar, la delgada atmósfera de Plutón está siendo robada lentamente por su luna, Caronte. ¡Uy! ¡Robo en el espacio! La gravedad de Plutón es tan débil que su atmósfera se extiende muy lejos en el espacio. Cuando esas partículas de gas se acercan lo suficiente, la gravedad de Caronte simplemente las atrapa. No se necesita campo magnético, solo un planeta que pierde gas y una luna cercana que se lleva el material. Ahora, cuando los astronautas del Apolo trajeron suelo lunar a la Tierra, ya venía cargado de hidrógeno del viento solar. El Sol rocía la superficie lunar con hidrógeno, y con el tiempo, ese hidrógeno se hornea directamente en el polvo. Ese es el H. Pero todavía necesitas el O2 para crear agua. El regolito ya podría contener pequeñas cantidades de oxígeno atrapado en minerales y polvo, no como hielo, sino como algo que potencialmente se podría procesar. Eso significaría que el regolito no es solo una molestia que destruye equipo y rovers. Para una futura base lunar, incluso pequeñas cantidades importan. El agua es pesada. Lanzarla desde la Tierra es una pesadilla. Si la Luna puede suministrar, aunque sea parte de lo que los astronautas necesitan, podría ser una gran diferencia. Ahora, otro efecto secundario genial de este descubrimiento es que perforar la Luna podría decirnos más sobre la historia de la Tierra. Verás, nuestro planeta es pésimo guardando registros. Es como una máquina gigante de reciclaje. Siempre está cambiando. Las placas tectónicas trituran la corteza y la funden en magma. Los vientos y las lluvias erosionan las rocas. El aire que respiramos hoy es diferente al de hace 2000 millones de años. Podemos suponer cómo era la atmósfera antigua, pero no tenemos una muestra física. La Luna es todo lo contrario. Es fría y estática. Cuando esas partículas terrestres llegan a la Luna, quedan enterradas bajo el polvo y ahí se quedan. Están atrapadas en la estructura cristalina del suelo. Piensa en la superficie lunar como un núcleo de hielo en la Antártida. Entre más profundo excavamos, más atrás en el tiempo vamos. Si perforamos una muestra de núcleo en la Luna, teóricamente podríamos encontrar capas de oxígeno y nitrógeno de hace 2500 millones de años. Eso es justo alrededor del gran evento de oxidación, cuando los microbios empezaron a bombear oxígeno a nuestra atmósfera. Eso podría decirnos algo que no sabemos. Podría probar que la vida comenzó antes de lo que pensábamos. Podría mostrarnos exactamente cómo un planeta muerto se convierte en uno vivo. Esa es otra respuesta que puedes dar la próxima vez que alguien pregunte ¿por qué deberíamos volver a la Luna? También para encontrar el queso verde. Oye, solo búscalo en internet. Todos hemos suplicado por una hora extra en el día. Bueno, 2 horas serían mejor. Pues resulta que los científicos tienen buenas y malas noticias. La buena noticia es que nuestro planeta se dirige a un futuro donde el día podría durar 25 horas. La mala noticia es que, eventualmente, la misma física que alarga el día también eliminará la rotación de la Tierra, literalmente congelándola en el tiempo, con días y noches interminables, océanos huyendo hacia los polos y una atmósfera convertida en una tormenta implacable a escala planetaria. ¡Ups! Cuando la Tierra era apenas una enorme nube desordenada de polvo y gas, la gravedad empezó a jalar todo hacia el centro. Conforme esos escombros chocaban entre sí, comenzaron a girar como agua yéndose por el drenaje, pero a escala cósmica. Ese giro creó un impulso. Como el espacio es un vacío, no había aire que nos frenara. La Tierra simplemente siguió girando, y ese giro se convirtió en un día. Una rotación completa tarda aproximadamente 24 horas, y ese es el ritmo que conocemos desde que empezamos a registrar el tiempo.
Pero la cosa es que adoptamos 24 horas como un estimado aproximado. En realidad, un día nunca dura exactamente 24 horas. Básicamente la Tierra sigue girando, pero constantemente pierde pequeñas cantidades de velocidad. Esto se debe sobre todo a que la masa se redistribuye todo el tiempo. Piénsalo como un patinador artístico. Si jala los brazos hacia su cuerpo, se acelera. Si los extiende, se frena. La Tierra hace lo mismo, pero sin brazos. Cuando el terremoto de 2011 golpeó Japón, movió el fondo oceánico tan violentamente que jaló la masa de la Tierra hacia adentro, acortando nuestro día al instante en 1.8 microsegundos. Por el contrario, cuando los glaciares se derriten y el agua fluye de los polos al ecuador, los brazos de la Tierra se extienden, haciéndonos más lentos. No estamos sentados sobre una simple roca. Es como si estuviéramos sobre un trompo tambaleante que se mueve cada vez que algo pesado pasa sobre él. La mayoría de los días terminan siendo unos milisegundos más largos que 24 horas. No lo sentimos, pero los relojes atómicos sí lo miden. Con el paso del tiempo, esos milisegundos se acumulan, y conforme lo hacen, la duración del día aumenta lentamente. Así es como un día de 24 horas empieza a acercarse a 25. Para comprobarlo, los científicos reunieron casi 3.000 años de registros astronómicos. Hace miles de años, la gente registraba los eclipses con mucho cuidado. Era un evento aterrador. Reyes, sacerdotes y astrónomos anotaban la hora exacta y el lugar donde el sol desaparecía. Esos registros sobrevivieron en tablillas de arcilla, pergaminos y manuscritos. Para que el cielo se oscurezca, el sol, la tierra y la luna deben alinearse perfectamente. Si el momento se desfasa aunque sea un segundo, la sombra cae en la parte equivocada del mundo. Hoy los astrónomos conocen los movimientos de la luna con una precisión increíble. De hecho, rebotan láseres en espejos que dejaron en la superficie lunar para medir su órbita. Por eso, en teoría, deberíamos poder rebobinar el pasado, como en un video de YouTube, y ver cada eclipse antiguo exactamente donde la historia lo registra. Pero cuando los científicos lo intentaron, la luna aparecía demasiado temprano o demasiado tarde. La sombra no estaba donde los registros decían que debía estar. El rompecabezas solo se resuelve cuando te das cuenta de algo. La Tierra solía ser un poco más rápida. Cuando los investigadores ajustan la rotación de la Tierra para que sea un poco más rápida, todo encaja perfectamente. En otras palabras, la Tierra giraba más rápido en el pasado, y estos registros de eclipses lo demuestran. En promedio, esto se traduce en que el día aumenta entre 1 y 2 milisegundos cada 100 años. Eso es una milésima de segundo. Nunca lo vas a notar, pero con el tiempo, esos poquitos se acumulan. Aproximadamente un segundo cada 10.000 años. Eso significa que estamos a unos 200 millones de años de tener esa hora extra de sueño. Así que la buena noticia solo será relevante para los terrícolas del futuro. Pero, ¿por qué está pasando esto realmente? Bueno, la respuesta es la Luna. Su gravedad jala los océanos de la Tierra y los estira en enormes protuberancias de marea. Pero como la Tierra gira mucho más rápido de lo que la Luna se mueve a nuestro alrededor, esas protuberancias no se quedan justo debajo de la Luna. Se arrastran ligeramente hacia adelante conforme el planeta rota. Eso significa que los océanos están siendo arrastrados constantemente por el planeta, rozando contra el fondo marino y los continentes. Ese roce genera fricción, y la fricción es una ladrona. Donde hay fricción, hay calor. Así que la Luna lentamente convierte el giro de la Tierra en calor que se dispersa por los océanos y hacia el espacio. Y una vez que esa energía se va para siempre. Como no hay ninguna criatura cósmica visible que empuje a la Tierra para que recupere velocidad día tras día, la Luna actúa como un freno lento y constante, estirando nuestros días poco a poco y alejándose mientras lo hace. Sí, por mucho que temíamos que la Luna chocaría con la Tierra algún día, en realidad se está yendo en dirección opuesta. Toda esa transferencia de energía entre la Tierra y la Luna está empujando lentamente a nuestro satélite más lejos, aproximadamente unos 4 centímetros al año. Lo sabemos porque durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron espejos en la superficie lunar, y hoy los científicos disparan láseres a esos espejos y miden cuánto tarda la luz en regresar. Sin embargo, aunque estamos empujando lentamente a la Luna, no se asusten, todavía no está haciendo sus maletas. Al ritmo actual, tomaría decenas de miles de millones de años para que la Luna se alejara significativamente. Pero se quedará lo suficiente para presenciar y quizá hasta causar el fin de todos los fines, por así decirlo. La misma fuerza de frenado que nos está desacelerando ahora podría eventualmente llevar a la Tierra a un estado llamado acoplamiento de marea.
Esto, de hecho, ya le pasó a la Luna. ¿Saben cómo nunca vemos el lado oscuro de la Luna desde la Tierra? Bueno, es porque la gravedad terrestre atrapó a la Luna hace eones y forzó su rotación a detenerse en relación con nosotros. Pues bien, si le da suficiente tiempo, el universo podría devolver el favor. Si la Tierra se frena lo suficiente como para igualar su órbita alrededor del Sol, el ciclo de día y noche desaparecerá. Podríamos convertirnos en lo que los astrónomos llaman un planeta globo ocular. Como el Sol simplemente colgaría inmóvil en el cielo, el lado que lo mira se convertiría en un desierto abrasador y chamuscado, como la pupila del ojo. El lado opuesto se congelaría en una enorme capa blanca de hielo, como la parte blanca del ojo. El único lugar donde la vida podría resistir se llama el iris, una franja estrecha, atrapada entre el día extremadamente caliente y la noche congelada. Pero ni eso sería un sueño hecho realidad. Tendrías aire supercaliente de un lado, chocando con aire helado del otro. Así que esta zona sería azotada por vientos descomunales, nivel huracán, cruzando la superficie. Además, sin el giro de la Tierra dando de forma a los océanos, el agua migraría lentamente lejos de las regiones calientes y se acumularía en las zonas frías, remodelando costas y continentes por completo. El planeta no solo tendría días más largos, ya ni siquiera se vería como la Tierra. Pero aquí está el lado bueno. Nosotros nunca veremos que esto pase, y tampoco nuestros descendientes. Al menos, no mientras observen desde cerca. Las matemáticas dicen que tomaría unos 50.000 millones de años para que la Tierra deje de girar y se convierta totalmente en ese globo ocular congelado. Pero nuestro Sol no tiene tanto tiempo. En unos 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin combustible. Se expandirá en una gigante roja, tragándose los planetas interiores y probablemente vaporizando la Tierra por completo. ¡Adiós! Así que, aunque la Tierra se está frenando, nunca llegará realmente a cero. No terminaremos como una roca congelada e inmóvil. Terminaremos como empezamos. Polvo estelar. Para cuando la Tierra deje de girar, los humanos definitivamente no estarán observando desde el sistema solar. Podríamos estar dispersos por la galaxia, viviendo en el espacio, o ya ni siquiera ser humanos. Algunos podrían vivir dentro de estructuras enormes construidas alrededor de estrellas, capturando su energía en lugar de orbitarlas. Otros podrían flotar cerca de agujeros negros, usando su gravedad y energía de formas que apenas entendemos hoy. Civilizaciones enteras podrían existir como mentes digitalizadas, conectadas a través de una red galáctica, viviendo en simulaciones en vez de mundos físicos. Bueno, estemos donde estemos, la Tierra sería solo un viejo planeta concluyendo su historia. Escucha esto. Puede que la Tierra esté cerca de autopistas espaciales que nos conectan con otros mundos. Esto porque nuestro Sol está justo en el centro de una burbuja gigante llena de gas caliente, creada por supernovas antiguas. Y esta burbuja probablemente tiene túneles que nos conectan con galaxias lejanas. Entonces, ¿es hora de desarrollar el turismo espacial? Bueno, vamos a averiguarlo. La mayoría pensamos que el espacio son solo planetas flotando en oscuridad eterna. Pero nuevas investigaciones sugieren que eso podría no ser del todo cierto. Resulta que todo nuestro sistema solar está dentro de una burbuja gigante de gas caliente y delgado. Y se pone todavía mejor. Los científicos creen que podría existir un extraño túnel o canal cósmico hecho de este material. Supuestamente se extiende hacia estrellas muy lejanas. Los astrónomos pasaron años mapeando el cielo. Y al juntar los datos, encontraron algo parecido a un largo camino de plasma caliente de baja densidad, que básicamente es ese gas supercaliente y delgado. Y este canal se extiende desde nosotros hasta constelaciones distantes. Investigadores de Alemania confirmaron este descubrimiento con datos de un telescopio espacial llamado eROSITA. Hablaremos de eso un poco más adelante. Curiosamente, los científicos descubrieron hace mucho que nuestro sistema solar está dentro de algo llamado la burbuja caliente local. Esta burbuja es un área enorme, de unos 1000 años luz de ancho. Se creó cuando varias estrellas explotaron en supernovas gigantes hace millones de años. Esas explosiones calentaron el gas a su alrededor y básicamente tallaron esta burbuja de espacio caliente de baja densidad. Y sus ondas de choque crearon puntos débiles en la burbuja, formando eventualmente túneles interestelares. Ese evento cósmico fue tan enorme que
que el plasma caliente residual todavía flota a nuestro alrededor hoy. Para entender mejor esta burbuja, los científicos usaron eROSITA, un telescopio de rayos X. Escanea el cielo buscando luz de rayos X suaves. Es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Proviene del gas caliente, restos de supernovas y otras estructuras espaciales. También compararon la información de eROSITA con datos antiguos de otro telescopio de rayos X llamado ROSAT. Y al juntar todo, lograron hacer un mapa más claro de lo que rodea nuestro sistema solar. Ojo, no fue fácil. Tuvieron que dividir el cielo en miles de pedazos y medir señales débiles del gas tibio, bolsas de polvo y otras cosas en el espacio. Pero su esfuerzo valió la pena. Tras analizar todo, lograron descifrar el tenue brillo del plasma caliente a nuestro alrededor. Esto probó que no solo flotamos en el espacio vacío, estamos dentro de una burbuja gigante, creada por estrellas extintas. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos fue el descubrimiento de una especie de canal. Parecía un largo túnel espacial, atravesando el gas caliente y conectando nuestra parte de la galaxia con sistemas estelares lejanos. También encontraron señales de otro canal hacia la constelación de Can Mayor. Y podrían no ser los únicos. Los datos sugieren que podría haber toda una red de caminos ramificándose por el espacio. Cada uno funciona como un atajo oculto. Los científicos solían suponer que el espacio alrededor de nuestro sistema solar podría tener pequeñas cavidades talladas por estrellas que explotaron. Podríamos imaginarlas como cuevas en el espacio exterior, pero nadie tenía las herramientas para probarlo. Pero ahora, gracias a los nuevos datos del telescopio eROSITA, finalmente tienen una imagen clara. El telescopio mostró que el espacio a nuestro alrededor no está vacío. Está lleno de gas caliente y delgado, y formas extrañas, incluyendo túneles y burbujas. Esto prueba al menos parte de lo que predijeron científicos anteriores. Vivimos dentro de una burbuja gigante de gas caliente, conectada a otras mediante canales largos de baja densidad. El estudio también muestra que la presión dentro de nuestra burbuja es menor de lo esperado. Esto podría significar que la burbuja no está cerrada. Podría estar abierta en algunas direcciones, dejando que el gas caliente fluya hacia otras partes del espacio. En resumen, esta burbuja caliente no es nada simple. Algunas partes podrían ser caminos abiertos, y otras parecen estar bloqueadas. Estar dentro es como caminar por un bosque. Algunas áreas tienen senderos claros y otras están llenas de árboles. Y aunque los astrónomos han mapeado grandes partes de la burbuja y encontrado estos canales extraños, hay mucho que aún no entienden. Algunos caminos parecen hechos de bolsas vacías conectadas y otros lucen totalmente cerrados. Para entender todo, necesitaremos mejores herramientas y más datos. Con suerte, con telescopios de rayos X más potentes, escaneos más profundos y mejores modelos de computadora, finalmente entenderemos la naturaleza de la burbuja donde vivimos. Podríamos hacer un mapa de esos canales ocultos y aprender cómo afectan los rayos cósmicos, el polvo y el viento solar. Hablando de telescopios, debemos mencionar el que nos ayudó a descubrir la existencia de la burbuja. Los científicos intentaban entender un brillo tenue de rayos X de baja energía que parece cubrir todo el cielo. Por muchos años no sabían de dónde venía. Entonces, la misión de XL apoyada por la NASA ayudó a resolver el misterio. Los investigadores usaron detectores viejos pero confiables que volaron por primera vez en un cohete en los años 70. Con estos instrumentos, confirmaron que la mayor parte del brillo venía de un área enorme de gas extremadamente caliente. Se llamó la burbuja caliente local. En los años 90, otra misión de rayos X llamada ROSAT hizo buenos mapas del cielo y encontró algo sorprendente. Los cometas también emitían rayos X suaves. Después, los científicos descubrieron que esto ocurría cuando el viento solar, partículas rápidas del Sol, chocaba con átomos neutros. Este proceso, llamado intercambio de carga, puede ocurrir casi en cualquier parte del espacio.
Por esto, algunos científicos empezaron a dudar si la burbuja caliente local era realmente la fuente principal del brillo. Para probar esto, DXL se lanzó el 12 de diciembre de 2012 desde Nuevo México. El cohete voló alto sobre la atmósfera terrestre por unos 5 minutos, dando a los instrumentos una vista clara del espacio. El objetivo era observar el peor escenario donde pudiera ocurrir mucho intercambio de carga. Ahora mismo, nuestro sistema solar atraviesa una nube de gas frío, conocida como la nube interestelar local. También le dicen la pelusa local. Lindo, ¿no? Los átomos neutros de hidrógeno y helio de esta nube viajan por nuestro sistema solar a velocidades muy altas. El hidrógeno se ve afectado fácilmente por diferentes fuerzas, pero el helio mayormente sigue la gravedad del Sol. Por eso, el helio forma un cono de enfoque, una región con helio extra que la Tierra atraviesa cada diciembre. Este cono es el lugar perfecto para buscar intercambio de carga, ya que tiene más átomos neutros de lo normal. Pero, ¿qué pasa durante el intercambio de carga? El viento solar viene de la corona del Sol, la capa exterior supercaliente de la estrella. Las partículas del viento solar han perdido muchos de sus electrones. Cuando una golpea un átomo neutro, puede robar uno de sus electrones. El electrón robado emite brevemente un rayo X suave. Así se crea el brillo. Para comparar, revisaron datos de Rosat de 1990, en dirección opuesta al cono de helio, donde el intercambio debería ser débil. Al juntar todo, descubrieron que solo el 40% de los rayos X suaves vienen de nuestro sistema solar. El resto viene de la burbuja caliente local. Esto significa que la enorme nube de gas caliente realmente es la fuente principal del brillo. Pero volvamos al descubrimiento del túnel espacial intergaláctico. Es una lección valiosa. El espacio puede parecer tranquilo y vacío cuando miramos arriba, pero no es cierto. El espacio a nuestro alrededor contiene polvo, plasma, radiación, campos magnéticos y misteriosos túneles. Todo esto se mezcla y arremolina, haciendo el espacio mucho más complicado que un simple vacío. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas dos ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas.
Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año.
Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay tres tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando dos placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906 que destruyó gran parte de San Francisco. Durante las últimas décadas, la Tierra ha tenido una coincidencia interesante. Los hemisferios norte y sur reflejaban casi exactamente la misma cantidad de luz solar de vuelta al espacio. Pero nuevos datos de la NASA muestran que esa simetría se está desmoronando. El planeta se está desequilibrando de una forma que no habíamos medido antes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cambiará el clima del que dependemos? Bueno, hablemos de eso. Si partes el mapa a la mitad por el ecuador, te quedan dos pedazos muy diferentes. El hemisferio norte es el lado más lleno, con alrededor del 68% de la masa terrestre del planeta. Tiene los enormes continentes de Norteamérica, Europa y Asia, las arenas del Sahara y las nieves del Himalaya. El hemisferio sur es todo lo contrario, es un mundo de agua. Aparte de la Antártida y una parte de Sudamérica, es casi por completo un océano profundo y oscuro. De hecho, hay un punto en el Pacífico Sur donde puedes viajar miles de kilómetros sin tocar un solo pedazo de tierra. Esta zona es hogar del polo oceánico de inaccesibilidad, mejor conocido como el Punto Nemo. Es tan remoto que si navegaras hasta allá, los humanos más cercanos no estarían en Chile ni en Nueva Zelanda. Muchas veces serían los astronautas de la Estación Espacial Internacional pasando por encima. Es uno de los lugares más vacíos de la Tierra, rodeado por miles de kilómetros de océano abierto. Ahora, cuando la luz del Sol viaja 150 millones de kilómetros y llega a la Tierra, pueden pasar dos cosas. O rebota en el planeta y se escapa al espacio, o se absorbe. Esto se debe a un fenómeno llamado albedo. Funciona exactamente como tu ropa en un día de calor intenso. Las superficies claras actúan como espejos, rebotando el sol para mantenerte fresco. Las superficies oscuras son como esponjas. Absorben esa energía y la convierten en calor. Los humanos ya descubrieron esto a menor escala. Si no lo sabían, muchas casas tradicionales en las islas griegas están pintadas de blanco brillante. Es como una forma antigua de aire acondicionado. La pintura blanca refleja el intenso sol mediterráneo y ayuda a mantener el interior fresco. Las ciudades ahora prueban un truco similar.
Lugares como Los Ángeles han gastado millones de dólares cubriendo las calles de asfalto negro con una superficie gris especial para aumentar el albedo de la ciudad. Al hacer el suelo de un color más claro, las superficies pueden enfriarse unos 8 grados centígrados. Ahora, a una escala mucho mayor, a nivel planetario, el hielo, la nieve y los desiertos brillantes actúan como espejos, rebotando la luz, mientras que los océanos son todo lo contrario. Absorben los rayos y almacenan esa energía como calor. Entonces, según la física, el norte con más tierra debería reflejar más luz solar. El sur con más océano debería absorber más. Mientras tanto, al ver la Tierra desde el espacio, un hemisferio debería verse más brillante que el otro. Durante décadas, la NASA ha rastreado la energía de la Tierra usando un sistema llamado CERES, que significa Sistema de Energía Radiante de las Nubes y la Tierra. Estos satélites miden cuánta luz solar llega y cuánta se va. Así fue como descubrimos que la Tierra le hace trampa a la regla del albedo. Piensen en la atmósfera de la Tierra como una batidora planetaria gigante, empujando calor constantemente entre el norte y el sur para evitar que se acumule en un solo lugar. Según los datos más recientes, esa batidora se está quedando atrás. Cuando los científicos analizaron de cerca los datos de CERES, vieron una división clara formándose entre los hemisferios. El hemisferio norte ahora retiene más energía solar que el hemisferio sur. Específicamente, el norte gana alrededor de 3 vatios por metro cuadrado por década más de energía solar que el sur. Sí, suena microscópico, pero multiplica eso por cada metro cuadrado de la superficie terrestre y tienes un motor enorme de calor que podría hacer el clima completamente impredecible. Ahora, uno esperaría que las nubes contraatacaran reflejando más calor al espacio, pero los datos muestran que la respuesta no ha sido suficientemente fuerte. Así que la energía extra sigue acumulándose en el hemisferio norte. Y esto es muy importante, porque el calor es lo que mueve el clima. El aire caliente sube y empuja vientos y tormentas alrededor del planeta. Si un lado del planeta genera más presión que el otro, esos patrones de viento tienen que cambiar. Así que no es solo que el clima se esté calentando, es que físicamente se mueve a nuevos lugares. Probablemente han oído hablar del ecuador geográfico, esa línea invisible que rodea el centro del planeta. Pero hay otro ecuador relacionado con el clima. Se llama el ecuador térmico. Piensen en esto como una zona de colisión gigante. Imaginen apuntar 2 ventiladores potentes uno contra otro. Donde las corrientes de aire se encuentran, el aire se ve forzado hacia arriba, formando lo que podría parecer una pared de lluvia en movimiento. Los científicos llaman a esta zona la zona de convergencia intertropical, o CECIT. Marca el ecuador térmico del planeta. Los marineros tenían un mejor nombre y la conocían como las calmas ecuatoriales. Sabían que era una zona donde los vientos se cancelan entre sí. Los piratas del siglo XVIII le tenían terror. Podías quedarte atrapado ahí por semanas, flotando sin más, esperando a que se te acabara el agua. El sistema actúa como un termostato planetario. Le gusta quedarse donde está el calor. Durante la mayor parte de la historia humana, se mantuvo justo en el medio. Pero si este desequilibrio sigue creciendo, podría empujar el ecuador térmico hacia el norte con el tiempo. Ahora, quizá estén pensando, ¿y qué si el cinturón de lluvia se mueve unos cuantos cientos de kilómetros? Bueno, la historia nos da un ejemplo bastante impactante. Hace unos 6.000 años, este cinturón de lluvias estaba más al norte de lo que está hoy. En ese entonces, gran parte de lo que ahora llamamos el Sahara no era desierto para nada. Tenía lagos, pastizales, fauna como hipopótamos y jirafas, y comunidades humanas prósperas. El arte rupestre de la región incluso muestra botes y escenas de natación. Conforme la órbita de la Tierra cambió lentamente, el cinturón de lluvias migró hacia el sur. Con el tiempo, las lluvias disminuyeron, los lagos se secaron y el paisaje se transformó en el Sahara que conocemos hoy. El detonante fue diferente, pero el mecanismo fue el mismo. Cuando el balance energético del planeta cambia, el ecuador térmico se mueve y la lluvia se mueve con él. Esto es importantísimo, porque la lluvia es increíblemente importante para la producción de alimentos. Riega las regiones que cultivan nuestro café, nuestro chocolate. ¿Nuestro chocolate? Así es, y los cultivos que miles de millones de personas comen. Si ese cinturón persigue el calor y se mueve al norte, la lluvia se va con él. Las selvas del sur podrían secarse, mientras que las ciudades del norte recibirían inundaciones para las que nunca fueron construidas. Pero el aire es solo la mitad de la historia. En las zonas más bajas, el calor extra desencadena una reacción en cadena. ¿Recuerdan la analogía de la ropa?
Gran parte del hemisferio norte depende de la nieve brillante y el hielo marino para reflejar la luz solar. Pero conforme las temperaturas suben, ese hielo a baja altitud se derrite. Cuando la superficie blanca desaparece, queda expuesta el agua oscura del océano o el suelo desnudo debajo. Esto crea lo que los científicos llaman un ciclo de retroalimentación. Conforme el hielo se derrite, revela el océano o la tierra más oscura debajo, y ese suelo oscuro absorbe más calor, lo que puede causar que se derrita aún más hielo. Es un ciclo que podría hacer cada vez más difícil que la región se enfríe de manera natural. Mientras tanto, los océanos se toman su tiempo para responder. Las corrientes globales actúan como una banda transportadora gigante, moviendo agua caliente alrededor del mundo para equilibrar la energía. Pero este sistema es delicado. Solo funciona cuando la temperatura y la salinidad del agua son las correctas. Cuando el norte acumula demasiado calor, desestabiliza las corrientes. Y si esa banda se frena o cambia de ruta, los efectos no llegan de la noche a la mañana. Se desarrollan gradualmente a lo largo de décadas o incluso siglos. Pero finalmente, ¿esto es solo una falla temporal o la Tierra se está acomodando en un patrón completamente nuevo? Ahora mismo, los científicos no pueden asegurarlo. Tal vez las nubes finalmente aparezcan y corrijan el equilibrio. Tal vez los océanos muevan el calor y salven la situación. Pero si el norte sigue ganando ventaja energética, los mapas del clima de los que dependemos podrían cambiar por décadas o siglos. Si ese es el caso, muchos lugares tendrán que replantear su vida diaria. Los que no estaban acostumbrados a la lluvia, de repente se sentirían estafados, mientras que el valor de los impermeables, las sombrillas y las playeras blancas se dispararía. ¡Híjole! El Sol lo hizo de nuevo. Lanzó una enorme nube de plasma al espacio. Esta vez fue una de las erupciones más rápidas y poderosas del ciclo solar. Fue tan fuerte que la onda de choque golpeó a Venus, nuestro vecino más cercano. Fue entonces cuando los científicos se preocuparon y empezaron a hacerse una pregunta aterradora. ¿La Tierra podría ser la siguiente? Bueno, vamos al grano. Si tu GPS e Internet han funcionado bien en las últimas semanas y tu ciudad no ha tenido apagones importantes, ya sabes la respuesta. No. Esa poderosa explosión no golpeó la Tierra. O al menos no sentimos efectos reales, porque esto ocurrió el 21 de octubre de 2025. Y si nuestro planeta hubiera estado en su trayectoria, habríamos sentido los efectos solo unos días después. Verás, estamos hablando de eyecciones de masa coronal, o EMC. De vez en cuando el Sol lanza una gigantesca nube de plasma súper caliente al espacio, directo desde su capa externa, la corona. Piensa en el plasma como un gas sobrecalentado. Es de lo que está hecho el Sol, y está lleno de partículas cargadas diminutas, iones positivos y electrones negativos. Estos estallidos ocurren porque el campo magnético del Sol siempre está moviéndose y retorciéndose. A veces las líneas magnéticas se enredan, y de repente se rompen y se reinician. Este proceso se conoce como reconexión magnética. Y cuando eso pasa, ¡boom! El Sol lanza una EMC. Una sola eyección de masa coronal puede arrojar miles de millones de toneladas de material al sistema solar de un golpe y puede crear una onda de choque. Esa onda de choque puede acelerar partículas cargadas, lo que aumenta la probabilidad de una tormenta de radiación. Y si un planeta está en el camino, sí, eso puede ser un problema. Lo difícil es que las EMC son bastante impredecibles. Pueden dispararse en diferentes direcciones y no todas se mueven a la misma velocidad. Las más rápidas viajan por el espacio a millones de kilómetros por hora. Si una apunta hacia la Tierra, puede llegar en tan solo 15 horas. Las más lentas tardan días, pero aún así suele ser entre 1 y 5 días. No estamos hablando de meses. Como esta gran explosión ocurrió hace un tiempo, podemos decir que estamos a salvo. Y honestamente, aunque nos hubiera golpeado, probablemente estaríamos bien de todos modos. Claro, una EMC fuerte puede afectar satélites, interrumpir señales de radio e internet, e incluso cortar la electricidad por un rato. Pero no es algo que acabe con el mundo o extermine a la humanidad. Así que respira tranquilo. Ni la erupción solar más poderosa va a destruir la Tierra. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de Venus. Las EMC que golpean a nuestro planeta vecino son una de las razones por las que Venus no puede albergar vida. Al menos no lo que consideramos vida. Pero no te preocupes, llegaremos a eso después. Primero, analicemos esta reciente erupción solar y qué la hizo tan extrema.
Vino del lado lejano del Sol, el que no podemos ver desde la Tierra, y surgió de una zona de manchas solares muy activa llamada 4246. Es una mancha solar nueva, enorme y caótica, responsable de las últimas tormentas solares dirigidas hacia nosotros. La gran explosión ocurrió justo después de que esa región rotara más allá del borde occidental del Sol, así que quedó fuera de vista desde la Tierra y de la mayoría de los satélites meteorológicos. Por suerte, el evento fue captado por un instrumento en un satélite de la NOAA llamado CCOR-1. Piensa en él como una cámara especial diseñada para detectar grandes explosiones solares, incluso cuando ocurren en el lado lejano del Sol. Por eso está colocado estratégicamente tan alto sobre la Tierra, orbitando a unos 35.000 kilómetros sobre el ecuador. El CCOR-1 logra capturar esas imágenes bloqueando la superficie cegadora del Sol para ver el tenue resplandor a su alrededor y rastrear enormes nubes de plasma mientras se expanden al espacio. Ahora hablemos de velocidad. NASA estima que la EMC de octubre viajaba a unos 1.300 kilómetros por segundo, pero las primeras señales de radio sugirieron que pudo ser más rápida, cerca de 2.470 kilómetros por segundo. Créeme, eso es increíblemente rápido para una eyección de masa coronal. Para ponerlo en perspectiva, solo un puñado de explosiones en la historia moderna han sido más rápidas. Un ejemplo famoso ocurrió en 2017 durante una llamarada clase X, calificada alrededor de X8. Según NASA, clase X significa el tipo más fuerte de llamarada solar. El número indica qué tan fuerte es. Una X1 es la base, una X2 es el doble de fuerte, una X3 es el triple, y así sucesivamente. Así que sí, una llamarada X8 es algo enorme. Aquí en la Tierra, ese evento de 2017 sí afectó un poco las señales de radio de alta frecuencia por un tiempo. Pero para nosotros, eso fue prácticamente todo. Marte fue otra historia. Cuando el mismo evento golpeó al planeta rojo, calentó la atmósfera superior de manera desigual. En las zonas más calientes, los científicos vieron que las dos capas superiores, la termósfera y la ionosfera, comenzaron a interactuar más de lo normal debido a la explosión. Y eso tuvo un efecto real. El oxígeno comenzó a escapar al espacio mucho más rápido de lo normal. En otras palabras, ese breve evento hizo que Marte perdiera parte de su atmósfera a un ritmo mayor. Ahora, cuando hablamos de esta explosión reciente, la historia es similar, pero con un giro. Esta vez, Marte no fue el objetivo principal, fue Venus. El planeta estaba justo en la trayectoria de la erupción solar. Así que cuando llegó la explosión, Venus fue azotado por una tormenta de partículas cargadas. Ahora, quizás te preguntes, ¿por qué es más grave cuando una erupción solar golpea planetas como Venus o Marte, pero no es tan problemático para nosotros aquí en la Tierra? Bueno, es por el campo magnético de la Tierra. Las grandes explosiones del Sol pueden afectar la atmósfera de un planeta, pero en la Tierra, gran parte de ese impacto es bloqueado por una burbuja magnética natural llamada magnetosfera. ¡Qué bueno!, ¿no? Así funciona. Una ola de plasma viene del Sol y choca contra la magnetosfera, la región alrededor de la Tierra controlada por nuestro campo magnético. Ese campo magnético desvía la mayoría de las partículas cargadas, como un escudo, pero no todas. Algunas partículas logran colarse y chocan con la atmósfera superior. Cuando eso pasa, pueden ocurrir tormentas geomagnéticas. Estas tormentas crean auroras increíbles. También pueden afectar satélites y redes de comunicación, como mencionamos antes. Pero algunos planetas, como Venus, no tienen un campo magnético fuerte como la Tierra. Y eso puede ser una mala noticia, porque cuando una onda de EMC llega a Venus, las partículas cargadas chocan directo contra la atmósfera y con el tiempo van arrancando partes de ella. Aquí hay un ejemplo real. El 19 de diciembre de 2006, el Sol liberó una EMC pequeña y lenta. Aunque no se movía rápido, fue suficientemente fuerte para causar daño. Unos 4 días después, llegó a Venus y arrancó una gran cantidad de oxígeno de la atmósfera del planeta, enviándola al espacio para siempre, para bien o para mal. Y esta es en realidad una de las grandes razones por las que planetas como Venus son inhabitables. Sin un campo magnético fuerte, las EMC pueden ir despojando lentamente su atmósfera, bombardear la superficie con radiación peligrosa y crear condiciones climáticas espaciales brutales. Venus es un ejemplo perfecto.
es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, siendo 100 veces más caliente que la Tierra. Su atmósfera es increíblemente densa y la presión allá es brutal. Tanto que lo máximo que ha sobrevivido una nave espacial en su superficie antes de ser aplastada es poco más de 2 horas. Los científicos creen que recibir erupciones solares sin una magnetosfera adecuada que lo proteja ayudó a convertir a Venus en este mundo extremo. Y al estudiar lo que les pasa a planetas como Venus, podemos aprender algo más grande. ¿Qué tan importante puede ser un escudo magnético para la vida en otros mundos que encontremos fuera de nuestro sistema solar? Los planetas y las lunas de nuestro sistema solar esconden secretos que podrían cambiar nuestro conocimiento de la Tierra misma. Urano almacena un calor que no esperábamos. Mercurio ha estado encogiéndose y agrietándose durante miles de millones de años. La luna Io de Júpiter emite enormes columnas de penachos volcánicos. Estos misterios cósmicos sugieren la existencia de fuerzas y procesos que podrían algún día repercutir en todo el sistema solar e incluso afectar la vida aquí en nuestro propio planeta. En 1986, el Voyager 2 sobrevoló Urano y sorprendió a todos. Las lecturas mostraron que el planeta no emitía calor adicional. Esto lo hacía ver totalmente diferente de los otros planetas gigantes del sistema solar. Fue extraño porque Júpiter, Saturno y Neptuno liberan mucho más calor del que reciben del Sol. Unas décadas más tarde, 2 equipos de investigación independientes revisaron una montaña de observaciones. Lo que encontraron cambia la historia. Urano emite más calor del que recibe, un 12,5% más para ser exactos. Los 2 estudios muestran que Urano todavía está liberando lentamente el calor residual de sus primeros tiempos. Este detalle es muy importante porque ayuda a reconstruir los orígenes del planeta y a entender cómo ha cambiado con el tiempo. En cuanto a las extrañas mediciones de la Voyager 2, ahora también tienen más sentido. El sobrevuelo ocurrió cuando el Sol estaba activo, lo que hizo que Urano se comportara de manera extraña. Así que esos números iniciales probablemente no reflejaban su estado normal. Aún así, Urano sigue destacándose. Júpiter emite un 113% más de calor, Saturno libera un 139% más y Neptuno lo supera a todos con un 162%. Y dado que Neptuno está más lejos del Sol, la distancia no es la razón por la que Urano es más frío. Algo único está ocurriendo en su interior profundo. Tal vez la estructura del planeta sea diferente o quizás su pasado de alguna manera lo moldeó de otra forma. Otro extraño cuerpo espacial de nuestro sistema solar es Io, la luna de Júpiter. Por cierto, ¿sabías que Io tiene una luna hermana llamada EII? A través de un telescopio mirando a Júpiter a veces puedes verlas. EII, Io, justo al lado de Old MacDonald. Oye, pensé que era gracioso. En 1979, la sonda Voyager 1 pasó zumbando cerca de Io y vio algo asombroso. Enormes plumas volcánicas se lanzaban directamente al espacio. Era la primera vez que los humanos presenciaban actividad volcánica más allá de la Tierra. Io se veía salvaje. Y desde entonces, los científicos han estado tratando de averiguar qué hace que esta pequeña luna sea tan ridículamente volcánica. Durante décadas, una de las ideas principales era que Io escondía un océano de magma global justo debajo de su corteza. Eso explicaría por qué los volcanes están distribuidos de manera bastante uniforme por toda la superficie, como si todos se alimentaran del mismo reservorio subterráneo de roca fundida. El Galileo de la NASA incluso pareció respaldar esto en la década de 1990 y principios de los 2000. Su magnetómetro registró una extraña señal magnética que parecía provenir de una enorme capa conductora de electricidad, básicamente roca líquida. Para el 2011, el consenso era que Io estaba asentado sobre un océano de magma de varias docenas de kilómetros de grosor. Pero ahora esa teoría se ha dado vuelta. La nave espacial Juno de la NASA ha estado orbitando alrededor de Júpiter desde 2016 y a finales de 2023 y principios de 2024 realizó un par de sobrevuelos muy cercanos a Io. El objetivo principal era averiguar qué ocurría en el interior. Juno lleva un transpondedor de radio súper preciso que los científicos utilizaron como un estetoscopio.
El campo gravitatorio de Io tira levemente de la nave espacial, alterando la señal de radio. Al mapear esos pequeños cambios, el equipo puede ver cómo se distribuye la masa dentro de Io. El veredicto es que no hay un océano de magma poco profundo bajo la corteza. De lo contrario, Juno habría detectado mucha más distorsión en el campo gravitatorio de Io cuando la atracción mareal de Júpiter flexionara la Luna. Pero los datos no mostraron nada de eso. Esto deja a los científicos planetarios con un gran enigma. Si no hay un océano de magma, ¿qué está alimentando el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar? El vulcanismo de Io tal vez se deba al calentamiento por marea, debido a que la órbita de Io está un poco alargada por los tirones gravitacionales de las lunas vecinas. Júpiter aprieta y libera constantemente este pequeño mundo. La corteza puede elevarse y descender hasta 100 metros y toda esa flexión genera calor por fricción dentro de la Luna. El calentamiento por marea sí genera magma, pero si no se acumula en un gran océano, tal vez esté almacenado en reversorios más pequeños y dispersos dentro de la corteza. En la Tierra, diferentes cámaras magmáticas alimentan distintos estilos de volcanes, pero dado que Io no tiene tectónica de placas, probablemente no tenga la misma variedad. Los nuevos resultados no descartan por completo un océano de magma profundo enterrado muy por debajo de la corteza, pero si existe sería tan denso y rico en hierro que no ascendería fácilmente a la superficie. En ese punto es difícil determinar si siquiera lo llamaríamos un océano de magma o solo un núcleo fundido. Al mismo tiempo, la luna de Júpiter Europa, por ejemplo, también es calentada por fuerzas de marea, pero en su caso, el calor probablemente sostiene un océano de agua salada en estado líquido bajo una capa de hielo. La luna Encélado de Saturno es otro gran ejemplo. La nave espacial Cassini no solo encontró indicios de un océano oculto, sino que incluso voló a través de penachos de agua que emergían de su polo sur. Entonces, ¿por qué el calentamiento por marea genera océanos de agua en algunas lunas, pero no océanos de magma en Io? El asunto es que el magma es más ligero que la roca sólida, por lo que tiende a ascender y erupcionar rápidamente en lugar de quedarse en un gran reversorio. El agua, en cambio, es más pesada que el hielo, por lo que desciende y se acumula en un océano estable bajo la corteza. Es por eso que los océanos de magma son tan difíciles de mantener, mientras que los océanos de agua son más fáciles de sostener. En cualquier caso, aunque el calentamiento por marea pueda no ser ideal para crear océanos de magma, es excelente para formar océanos de agua. Y dado que el agua es el ingrediente clave para la vida, las lunas de todo el sistema solar, Europa, Encélado, tal vez otras también, podrían estar ocultando ambientes habitables bajo sus costras heladas. Io podría ser un infierno volcánico, pero está ayudando a los científicos a determinar dónde más podríamos encontrar vida en nuestro sistema solar. Bien, acerquémonos a la Tierra y exploremos Mercurio. Aunque no lo creas, este planeta y nuestros pasteles favoritos tienen algo en común. Ambos se encogen al enfriarse. Mercurio se formó hace unos 4.500 millones de años y desde entonces ha ido perdiendo calor lentamente. A medida que el planeta se enfría, su corteza rocosa se contrae, al igual que un pastel de queso o una galleta que se agrieta cuando sale del horno. Mercurio desarrolla fracturas en su corteza que parecen fallas de empuje, enormes grietas que levantan secciones de la superficie del planeta para darle espacio a su interior en contracción. Observando cómo esas fallas han elevado el terreno de Mercurio, se puede calcular cuánto ha disminuido el planeta a lo largo del tiempo, pero las estimaciones anteriores eran muy variadas, entre menos de 1 kilómetro y más de 6 kilómetros de radio perdido. Es un rango bastante amplio. Por lo tanto, encontrar un número más preciso ha sido un enigma de larga data. Para abordar el problema, los investigadores intentaron una nueva forma de medir la contracción de Mercurio. El método antiguo utilizaba la longitud y la altura de las formaciones terrestres elevadas, pero los resultados variaban dependiendo de cuántas fallas se contaran en el conjunto de datos. Más fallas, una respuesta. Menos fallas, otra respuesta diferente. Esa inconsistencia complicaba las cosas. El nuevo método evita ese problema. En lugar de basarse en cada falla individual, se enfoca en la más grande del conjunto. Es como encontrar la grieta más grande en una galleta. Cada
120.000 años, el corazón de nuestra galaxia explota con una fuerza inimaginable. Una explosión de energía atraviesa el espacio a casi la velocidad de la luz. Cuando llega a nuestro sistema solar, el Sol se enloquece. Lanza destellos, escupe fuego, arremete con tormentas que impactan en la Tierra. Las pistas aún están ahí, ocultas en núcleos de hielo profundos en Groenlandia y la Antártida. Nos dicen que sucedió antes y que volverá a suceder. Y se sentiría como si el planeta entero estuviera atrapado dentro de un gigantesco microondas. Recientemente, científicos que estudian núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida descubrieron que el clima de la Tierra no cambia al azar. Sigue grandes ciclos repetitivos de aproximadamente 120.000 años. Cada ciclo tiene el mismo patrón. Primero, el planeta se calienta muy rápido. Ese periodo cálido dura alrededor de 20.000 años. Después de eso, las cosas se enfrían lentamente durante unos 100.000 años, hasta que vuelve a estar muy frío. En este momento, estamos a unos 11.700 años del periodo cálido del ciclo actual. Si el patrón continúa, la dirección a largo plazo desde aquí es un enfriamiento. Eso significa que esas enormes capas de hielo que solían cubrir América del Norte y Escandinavia volverán algún día. Pero no aparecerán de la noche a la mañana. Las capas de hielo crecen muy lentamente. Los humanos y los animales tendrían mucho tiempo para adaptarse. Lo que realmente es peligroso, sin embargo, no es el enfriamiento lento, sino el calentamiento rápido. Hace aproximadamente 8.000 años, las grandes capas de hielo escandinavas y norteamericanas desaparecieron. Ese derretimiento gradual coincidió con una de las mayores extinciones masivas que la Tierra había visto en mucho tiempo. ¿Podría la causa haber sido inundaciones masivas? Nadie lo sabe con certeza. Pero la mayoría de los científicos cree que muchas especies se extinguieron por completo debido a los cambios climáticos y la actividad humana. Ahora, algunas personas han estado tratando de proponer explicaciones alternativas para estos hechos. Por ejemplo, para explicar este fenómeno, el investigador Paul LaViolette ideó una idea interesante. Notó que muchas galaxias a veces emiten ráfagas masivas de energía desde sus centros. Esto ocurre en todo el universo. Si eso es cierto, entonces tiene sentido que nuestra galaxia haga lo mismo, aproximadamente una vez cada 120.000 años. El científico llamó a tales eventos superondas galácticas. Piénsalas como gigantescas ondas de choque de radiación que se extienden desde el centro de la galaxia. A medida que éstas se desplazan por el espacio, calientan todo a su paso. Las estrellas reaccionan brillando más de lo habitual y los planetas se sacuden en el proceso. Pero profundicemos más en este fenómeno hipotetizado. Algunas de las cosas más poderosas que ocurren en el universo son las explosiones de los núcleos galácticos. Cuando sucede una, lanza una descomunal explosión de rayos cósmicos, similar a la energía de cientos de miles de supernovas que explotan simultáneamente. Y no solo expulsa partículas, también libera toneladas de radiación, desde ondas de radio hasta rayos X e incluso rayos gamma. Para la década de 1970, los astrónomos habían descubierto que el núcleo de la Vía Láctea también experimentaba estas explosiones de vez en cuando. Cada cierto tiempo, atraviesa una fase activa donde los rayos cósmicos son expulsados a niveles mucho más altos de lo normal. El centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A estrella y se estima que es unas 4 millones de veces más pesado que el Sol. Algunas galaxias son aún más extremas. Sus núcleos pueden ser miles de millones de veces más masivos que el Sol. De manera interesante, durante mucho tiempo, algunos astrónomos tenían la idea de que los núcleos de las galaxias solo entraban en erupción cada 10 a 100 millones de años. También asumían que los fuertes campos magnéticos en el centro de la galaxia atraparían las partículas, haciéndolas girar en espiral y desplazarse hacia afuera lentamente. Debido a esto, algunos científicos no creían que el núcleo de la Vía Láctea pudiera impactar la Tierra de manera notable. Según Paul LaViolette, cuando el núcleo de una galaxia explotaba, los rayos cósmicos que expulsaba no se quedaban solo cerca del centro.
pueden viajar mucho más allá en la galaxia, incluso alcanzando sistemas solares como el nuestro que se encuentran en los brazos espirales. En 1983, también sugirió que las grandes explosiones del núcleo ocurrían con mucha más frecuencia, aproximadamente cada 13.000 a 26.000 años, con eventos menores entre ellas. Descubrimientos posteriores parecían respaldarlo. Por ejemplo, en 1985, astrónomos propusieron que Cygnus X3, una fuente muy energética de rayos cósmicos situada a aproximadamente la misma distancia de la Tierra que el centro galáctico, envía partículas hacia aquí moviéndose casi en líneas rectas, casi a la velocidad de la luz. Después de eso, los científicos también descubrieron que la Tierra era impactada de vez en cuando por rayos cósmicos del púlsar de rayos X Hércules X1, ubicado a unos 20.000 años luz de distancia. Todo esto parecía apoyar la idea de la Violette. El espacio entre las estrellas no disminuye los rayos cósmicos casi nada, y los estallidos galácticos podrían enviar absolutamente ondas de choque de energía a través de la galaxia, incluso hasta nosotros. En planetas como la Tierra, las regiones polares son especialmente afectadas. Esto se debe a que la energía de la estrella, como las eyecciones de masa coronal, eyecciones de plasma y campo magnético de la corona del Sol, es atraída hacia los polos por el campo magnético del planeta. Esto significa que las superolas galácticas podrían explicar fácilmente por qué las capas de hielo se derritieron tan rápido y por qué las extinciones masivas fueron peores cerca de los bordes de esas capas. Básicamente, la propia galaxia podría estar golpeándonos con ráfagas de energía que desencadenan cambios climáticos dramáticos. Los defensores de esta idea piensan que en este momento ya podría haber superolas en camino desde el centro galáctico. Si eso es cierto, hay una pequeña pero real posibilidad de que una de ellas nos alcance en las próximas décadas. Alarmantemente, no siempre se necesita una gigante para causar problemas. Según la Violette, las superolas más pequeñas y menos potentes ocurren con más frecuencia. También sugirió que el núcleo de la Vía Láctea ha explotado al menos 10 veces en los últimos 2000 años, siendo la más reciente hace unos 700 años. En el pasado, es posible que las personas no hayan notado estos eventos más débiles. Pero hoy en día, con toda nuestra tecnología, incluso una potencial ola supergaláctica leve podría ser peligrosa. La ráfaga de radiación que la acompaña sería muchísimo más fuerte que cualquier estallido de rayos gamma que hayamos visto en la historia moderna. Podría dejar fuera de servicio las redes eléctricas, desestabilizar los satélites, cortar las comunicaciones en todo el mundo. Las consecuencias podrían ser aún más aterradoras. Además, las superolas galácticas también podrían explicar de dónde provienen muchos mitos antiguos, como los relatos sobre enormes inundaciones o fuego cayendo del cielo. Si realmente una superola galáctica hubiera golpeado la Tierra hace miles de años, las personas de aquel entonces podrían haber recordado el caos en forma de historias. Incluso se da cierto crédito a la idea descabellada de que Venus fue una vez expulsado de Júpiter. Normalmente uno se preguntaría, ¿cómo podría un planeta escapar de la gravedad de Júpiter? Pero con toda esa energía cósmica involucrada, el misterio no parece tan imposible. Esto también ofrece una posible respuesta a otro enigma. ¿Por qué las técnicas de construcción megalíticas antiguas de repente cesaron? Todas esas enormes estructuras de piedra, algunas con bloques poligonales perfectos, parecieron desvanecerse en la misma época histórica. La teoría sugiere que la intensa radiación de una superola podría haber acelerado la forma en que la masa y la materia se condensaron. Si eso ocurrió, entonces la gravedad y la inercia habrían aumentado, e incluso las propiedades químicas de los materiales podrían haber variado. Eso significaría que la construcción de gigantescas estructuras de piedra no se detuvo porque la gente olvidara cómo...